Según denuncia ante el Contralor, el fiscal y el procurador, los fiscalizadores del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair señalan que este carece de estudios definitivos, de ingeniería de detalle, de diseños, de programación para ejecución de actividades, de personal calificado y de seguridades industriales. Como resultado de un concurso internacional, la gerenciación y fiscalización está a cargo de la asociación compuesta por la Comisión Federal de Electricidad CFE, Empresa Estatal de México, el Grupo Profesional de Planeación de Proyectos PIPSA de México, la consultora Vera y Asociados CVA del Ecuador y la empresa Ingenieros Consultores Asociados ICA también del Ecuador. El asambleísta de Zamora Chinchipe por Pachacuti, Clever Jiménez, es el denunciante. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, estamos aquí a la orden. Buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿De qué manera afectan al costo y a la ejecución del proyecto estas carencias técnicas que señalan los fiscalizadores? Vea, don Alfredo, totalmente, afectan en todo. Yo lamento lo que está pasando en el país. Hemos denunciado muchísimos actos de corrupción del gobierno nacional, actos completamente grandes y emblemáticos, como el caso Palo Azul, renegociación de contratos petroleros, pero lo que está pasando con el proyecto emblemático del gobierno nacional es realmente lamentable. Mire usted, aquí tengo los informes de fiscalización que he podido conseguir gracias a gente realmente honesta dentro de la misma empresa que está a cargo de este proyecto. Tengo los informes donde prácticamente todos los frentes han sido paralizados. ¿Por qué? Porque carecen de estudios, de planes técnicos, carecen absolutamente de todo y están construyendo una empresa china, Sinohydro. Mire usted, pero ¿qué es lo más lamentable? Cuando yo le pido la información a los gerentes o a la empresa que está a cargo de este proyecto y la empresa pública que es Coca-Cola Sinclair, yo le pido toda la información, pero ¿qué es lo que me contesta? Cuando yo le pido los estudios que ha hecho la fiscalización, ¿sabe qué es lo que me contesta? Me dicen que son de carácter reservado. Aquí está el punto número 5, dice, en cuanto se refiere al punto número 5, el artículo 46 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que se enmarcará como información confidencial a la información comercial, empresarial y en general aquella información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado. Los informes de fiscalización de cada uno de los componentes del proyecto cumplen con el presupuesto fáctico de la norma antes mencionada, razón por la cual no es posible atender la solicitud. Por el asunto que usted consiguió los estudios, el informe de la fiscalización. Por eso le preguntaba cómo impactan en el costo del proyecto, cuál es el problema que hay. Vea, si están haciendo en este momento el proyecto emblemático del gobierno nacional, que ya se han gastado 620 millones de dólares, sin estudios, como que estuvieran construyendo en la hacienda de ellos, sin estudios, cuando fiscalización les dice, presenten los estudios, en base a qué están construyendo. No hay estudios, no tienen absolutamente nada. El problema es de que van a gastar 2.000 millones de dólares en este proyecto emblemático del gobierno nacional y después de que gasten todo ese dinero, prácticamente el proyecto puede irse abajo al piso porque no tienen ninguna planificación, ningún estudio realizado. La gran pregunta es qué es lo que va a pasar con este... Pero ese costo podría variar, o sea, si no hay estudios, ese costo incluso no es un costo definitivo. Pero ¿desde cuándo los fiscalizadores detectaron estas irregularidades? ¿Y cómo ha respondido ante estas observaciones la empresa china Sinohydro, ejecutora del proyecto? Vean, no han respondido con nada. Los chinos aquí en el país están haciéndonos los chinos a nosotros los ecuatorianos. Y el presidente de la República, lo más lamentable que de todo esto, conoce el presidente de la República con fecha 28 de marzo. Presentan los informes la empresa fiscalizadora. Y dicen, señores, paren el proyecto porque no hay ninguna planificación, no hay ningún estudio. Y con fecha 14 de mayo, el propio fiscalizador le pasa una carta al presidente de la República y le dice, señor presidente, eso está pasando con la empresa china. No tienen estudios, paremos el proyecto, paren el proyecto. A ver, ¿esa carta de qué fecha es y quién la firma? Es de fecha 14 de mayo y la firma uno de los fiscalizadores, el ingeniero Patricio Enríquez Vaca. Es uno de los fiscalizadores de la empresa encargada de la fiscalización, una empresa internacional. Pero ¿saben qué es lo que pasa, ecuatorianos y ecuatorianas, después de que presenta esto? Que el presidente de la República no se lave las manos, no diga que no conoce sobre este tema. Después de que presentan esto, ¿saben qué es lo que hacen? En lugar de cumplir con lo que dice la fiscalización o hacer algo para verificar si es que es cierto o es incorrecto lo que están diciendo, lo que hacen es votar a los fiscalizadores.
Eso es lo que hace Ahora, pero la República. según el contrato, si el fiscalizador encuentra una irregularidad y pide que se suspendan los trabajos, eso es lo que debería proceder, digamos, suspender los trabajos. Pero claro que sí, pero eso no lo hacen. No lo hacen. En lugar de suspender los trabajos, en lugar de verificar qué es lo que está pasando, el presidente de la República lo que ordena es votar a los fiscalizadores. Es lo que está pasando en el país. O sea, es lamentable. Bueno, pero el presidente de la República, ¿cómo sabe usted que lo ordenó él? El hecho es que después de la carta lo destituyen al señor, eso lo hace la compañía, es una compañía privada, ganó un contrato, lo hace el contratista. ¿Cómo procedió la destitución? Vea, aquí tengo una carta del presidente de la República, no del presidente de la República, sino firmada por Gustavo Yal, secretario particular. ¿Qué es lo que hace Gustavo Yal? En lugar de actuar y verificar qué es lo que está pasando el presidente de la República, lo que hace es enviarle una carta a uno de los ministros para que se reúna con el ingeniero que denuncia. O sea, y luego de eso, en lugar de reunirse, porque nunca se reunieron, lo que hacen es votar a las personas que denuncian. O sea, en este país, las personas que denunciamos casos emblemáticos de corrupción del gobierno nacional, lo que están haciendo es o criminalizándonos, persiguiéndonos, o simplemente votándonos de los lugares o votándolos de los lugares. Bueno, pero un fiscalizador no hace una denuncia exactamente, un fiscalizador cumple con su deber es señalar las irregularidades técnicas que se produzcan en la ejecución de un contrato, y eso es lo que ellos han hecho. Ellos faltarían al contrato si no hicieran eso. Pero claro que sí, pero además le denuncian al presidente de la República. Además de presentar el ingeniero Vaca, de presentar todos los informes de fiscalización, además le pasa una copia al presidente de la República. Señor presidente, por favor, es un proyecto emblemático y esto le va a afectar en su política. Haga algo, señor presidente. El hecho es que después de la cancelación del fiscalizador, usted recibe los documentos y usted presenta una denuncia ante el fiscal, ante el procurador y ante el contralor. ¿Cuál es el propósito de su denuncia ante cada uno de ellos? ¿Qué es lo que le pide a cada uno de estos funcionarios que tienen competencias diferentes? En el caso del fiscal, tiene que averiguarse, tiene que fiscalizarse e investigarse en una investigación previa para ver cuáles son los hechos críticos que tenemos en este caso emblemático, porque ahí hay cuestiones penales, ahí hay peculado. Si es que la Fiscalía dijo, párese esto porque aquí hay errores de construcción, errores de planificación, errores en los planos porque no hay planos, ahí hay peculado y se sigue construyendo. Bueno, eso lo tiene que determinar primero el Contralor, digamos, hacer un examen especial y establecer responsabilidades y de ahí le informa al fiscal. Ahora, el problema es que mientras eso va a ocurrir, la obra va a continuar de acuerdo a lo que está ocurriendo, que no hay estudios. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Quién está haciendo la obra? ¿Sinohidro directamente o a través de subcontratistas nacionales? ¿Quién está construyendo Sinohidro? Una empresa china. E incluso hay problemas gravísimos en el... No, yo le pregunto si lo hace directamente, porque ahí hablan que falta personal capacitado. Son de nacionalidad china, ¿qué es lo que falta? ¿De qué nivel? ¿Quiénes ejecutan los trabajos? ¿Sinohidro tiene aquí sus maquinarias o ha subcontratado a empresas ecuatorianas? ¿Cómo se está haciendo? Son los propios chinos, son la empresa china Sinohidro, pero lastimosamente la empresa china Sinohidro no tiene personal capacitado. Eso lo demuestran los propios informes. Incluso en este tema hay problemas gravísimos en cuanto al manejo del personal. Ni siquiera se trata al personal de manera adecuada. O sea, los chinos están tratando de manera completamente irregular a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y aquí yo lamento una cosa importante y lo que dicen los propios informes. Los chinos están en manos de los chinos, de empresas chinas, están muchísimos proyectos en todo el país. Y aquí hay un problema gravísimo en Zamora Chinchipe, también tienen en manos los propios chinos la empresa, sino una construcción de un proyecto hidroeléctrico que se llama Delce Tanizagua, en la provincia de Zamora Chinchipe. La preocupación nuestra es qué es lo que va a pasar si los chinos, con el proyecto emblemático del gobierno nacional, que es Coca-Cola Sinclair, no han podido cumplir qué es lo que está pasando con los demás proyectos, Sopladora y todos los proyectos en la provincia de Zamora Chinchipe y otros proyectos a lo largo y ancho del país. O sea, esto es preocupante lo que está pasando en la parte ecuatoriana. No están cumpliendo los chinos lo que deben hacer aquí el país, el gobierno nacional. Bueno, pero en el caso del puente sobre el río Daule cumplieron acá en Guayaquil. Este es un caso puntual y por eso le insisto si tienen o no subcontratos con empresas nacionales. Están directamente trabajando aquí en el país. Los chinos están trabajando directamente. El proyecto de abajo de Zamora Chinchipe están trabajando directamente los chinos. En todas las partes del país están trabajando directamente los chinos. El proyecto sería lo correcto. Todos conocemos. El problema sería que le den los contratos a una empresa china y que esta empresa china no tenga la capacidad suficiente que tienen en la matriz y que aquí
contrate con empresas nacionales, porque si no se pudiera contratar directamente con empresas nacionales y no sería necesario incluso el crédito, o sea, cambiaría toda la estructura del proyecto. Y por eso es que es importante que no haya o haya estudios para establecer el costo definitivo, para establecer el costo financiero y de esa forma establecer la mejor forma de ejecutar el proyecto, pues. Don Alfredo, el problema no solamente es ese, el problema es que precisamente está en manos de los chinos. Yo dudo mucho de la capacidad de los chinos, dudo completamente de la capacidad de los chinos, ese es el problema que está en manos de los chinos. Yo he visto muchísimas empresas completamente capacitadas en el país, que están sin trabajo actualmente, muchísimos profesionales capaces en el Estado ecuatoriano que no tienen trabajo, pero los chinos, en este momento que son las empresas emblemáticas del gobierno nacional, o las empresas más importantes del gobierno nacional, hoy están en los importantes o los proyectos más importantes del Estado ecuatoriano, y es la preocupación que tengo. ¿Por qué? Porque ni siquiera han hecho los estudios que exige la misma fiscalización. O sea, ¿cómo es posible construir un proyecto tan grande como Coca-Cola Sinclair sin estudios, sin planos? O sea, esto es lamentable lo que está pasando con el sector. O sea, sin los estudios definitivos, porque había unos estudios hace varios años que fueron modificados y luego faltan los estudios definitivos. En todo caso, eso está en manos del procurador, del contralor y del fiscal. Usted ha presentado la denuncia ante ellos y ellos tendrán que actuar. ¿Ha recibido alguna respuesta de ellos? Hasta el momento solamente de que están en investigación, que están estudiando, y yo espero de que hagan un trabajo bien hecho para que el país conozca qué es lo que está pasando con estos casos, y ojalá podamos recuperar la plata de los ecuatorianos y ecuatorianas. No vaya a ser cosa que una vez que se termine todo el proyecto, cuando hayamos gastado ya $2.000 millones, recién se diga de que el proyecto no ha servido. Yo espero por el bien del país de que el gobierno nacional ponga ojos a esto, ponga manos en esto y que podamos parar a tiempo lo que está pasando. El error es de humanos. O sea, lo que ya pasó con el proyecto San Francisco, que estuvo en manos de Odebrecht, de que fue mal hecho y tuvo un gran costo para el país. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, don Alfredo.